Venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía, como la lluvia temprana que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad es como nube matutina, como el rocío de la mañana que se desvanece. Por eso los he quebrantado mediante los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. Lo que quiero, dice el Señor, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Padre Santo, venimos ante tu presencia reconociéndote como Dios y afirmando estas palabras del profeta Oseas. Es verdad, Señor. Somos rebeldes, somos contumaces, Señor. Nuestra rebeldía crece con el tiempo, pero tu gracia y tu misericordia, oh Señor, son suficientes. Es verdad, Señor. Es verdad que hemos de volver a ti. Es verdad que tú nos destrozaste, pero también es cierto que tú, oh Señor, nos curarás. Que nos heriste, oh Señor, pero tú serás el que nos vendará. Padre, ante el juicio tú prometías también sanidad. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a comprender que lo que tú quieres es misericordia antes que los sacrificios, obediencia sobre todas las cosas, conocimiento de ti más que los holocaustos. Padre, venimos a conocerte por nombre, oh Señor, a conocerte como aquellos que necesitan resurrección. Y qué precioso es encontrar que tu palabra dice que al tercer día nos resucitarás. Una promesa verídica y cumplida en tu santo Hijo Cristo Jesús. Por eso, Señor, tu pueblo te alaba y te glorifica en el soberano nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que doblará a toda rodilla, en el nombre de Cristo Jesús, Rey del universo. Amén y amén. Pues continuamos con el libro de Primero de Samuel. Parece ser que lo que hemos leído respecto al profeta Oseas, capítulo 6, no tiene nada que ver con lo que vamos a estudiar, pero ya os aseguro que tiene todo que ver con lo que estaremos estudiando en Primero de Samuel 21. Y os recuerdo un poco el panorama en el que nos encontramos. Hemos conocido a un tal pastorcillo, nada que este hombre, mejor dicho, este joven tuviese que merezca la pena resaltar. Era uno más y no tenía nada de especial. Pero el Señor, que ve el corazón, lo eligió para que fuese rey sobre su pueblo. Y fue ungido por el profeta Samuel, porque el Señor lo vio. Y este pastorcillo entonces va al donde hay batalla contra los filisteos y observa aquel gigante y no entiende cómo es que el pueblo de Dios permite que este gigante se mofe del Señor y cómo se permite que este rete al Señor, de manera que dice: yo iré y yo mataré a este gigante. Y así hace, y contra todo pronóstico David vence a Goliat. Algo que le gana el favor del rey, pero por poco tiempo, pues este arde en envidia y se levanta contra David, aunque este era muy gran amigo, más que un amigo, un hermano de Jonatán, el hijo del rey, el príncipe de Israel. De manera que veíamos el domingo pasado que aquel pastorcillo y aquel príncipe se hicieron hermanos, aliados, y Jonatán, que conocía la voluntad de Dios, no tiene problema en que David sea quien herede el reino, pues Jonatán tiene como prioridad en su vida:
vivir bajo la voluntad de Dios. Y hacen este pacto en el cual nunca desaparecería el nombre de ninguno de los dos, pues en el momento que Jonatán muriera, David se ocuparía de que su familia estuviese bien. O en el momento en que David muriese, Jonatán se encargaría de que la familia de David estuviese bien. De manera que ninguno de estos nombres desaparecería de la faz de la tierra. Y esta es la promesa y este es el juramento que estos hacen. Pero David huye de aquel lugar, pues el rey quiere matarlo. Y aquí nos encontramos entonces en el capítulo 21 que estaremos estudiando hoy. Y David entonces huye de la presencia de Saúl. Capítulo 21 de 1 de Samuel. Vamos a leer del 1 al 6. Vino David a Nob, a donde estaba el sacerdote Ahimelech, quien salió a su encuentro sorprendido y le preguntó: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y de lo que te he encomendado. He citado a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o los que tengas. El sacerdote respondió a David: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de relaciones con mujeres. Y David respondió al sacerdote: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, y cuando yo salí, ya los cuerpos de los jóvenes estaban puros. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán puros hoy sus cuerpos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición que habían sido retirados de la presencia del Señor para colocar panes calientes en su lugar. David huye de Saúl, y David entonces huye a donde Saúl no le pueda alcanzar. Recordemos, Saúl es el rey del reino, de manera que donde David esté, quien ordena y quien comanda es Saúl. Una tarea difícil, huir de aquel cuya mano está en todo lugar. De manera que David va a Nob, va a Ahimelech, el sacerdote de este lugar, y le pide, y no le pide nada extraño ni nada extravagante, le pide pan. Porque David en su vida no tiene ni lo básico, no tiene alimento, no tiene cómo nutrirse y está solo. No hay quien la acompañe. La cacería de parte de Saúl no ha terminado. Este está decidido a exterminar a David, a pesar de que David, al matar a Goliat, incrementó el nombre de Saúl. Eliminó a los enemigos del rey. Le ganó reputación al rey y se hizo pues su más fiel soldado. Pero Saúl estaba decidido en matar a David. No importaba quién fuese este. No importaba nada. Solo quería matar a David. Aunque en su momento, en el pasado, vimos que tuvo amor por el joven, esos tiempos ya habían acabado. Y vemos a David, el pastorcillo, que más adelante será conocido también como el dulce cantor de Israel, pues la mayoría de los salmos que encontramos pues han sido escritos por él. Pero el dulce cantor de Israel, a pesar de ser ejemplar en todo lo que hace, a pesar de ser aquel faro en medio de las tinieblas y de las dificultades, a pesar de haber matado al gigante con una piedra y una honda, a pesar de ser un gigante de la fe, a pesar de ser aquel varón cuyo corazón estaba pegado al del Señor, no es ejemplar en lo que hace aquí. Todo lo contrario, lejos de aquel varón ejemplar que conocimos en pasajes anteriores, aquí David elabora una artimaña y un engaño para lograr saciar su necesidad. Este no es el joven que habíamos conocido con fe inquebrantable. Este es un mentiroso. Y esto, hermanos, le traerá a David graves
consecuencias. Dame pan, lo necesito. Estoy en una misión del rey. No, David, estás huyendo del rey. Cuidado, la razón por la que David está huyendo no es incorrecta, pero en medio de su temor se aleja de vivir conforme a la voluntad de Dios y cae en la mentira. El sacerdote, en cambio, Ahimelech, recibe a David con temor. De hecho, hay algunas versiones que dicen que en el capítulo 1, Ahimelech, quien salió a su encuentro temblando, Reina Valera del 20 dice, sorprendido, se extraña por el panorama. Recordemos que David ya tiene una gran leyenda detrás de él. Es un comandante dentro del ejército de Saúl. Es un hombre conocido por todo el pueblo. Y además conoceremos que no es la primera vez que se encuentra con Ahimelech, sino que muchas otras veces había ido a este lugar, a Nob, para consultar la voluntad de Dios. Pero Ahimelech se sorprende porque este viene solo. Y Ahimelech, sorprendido, con temor, aún así, actúa con hospitalidad. A pesar de que los panes estaban destinados a la alimentación de los sacerdotes del Señor, Ahimelech decide alimentar al necesitado pastor, priorizando la misericordia de Dios a los sacrificios. Esto es precisamente lo que leímos en Oseas 6:6. Esto es lo que leímos al principio. Misericordia quiero más que los sacrificios. De hecho, será Jesús el que traiga a la luz que este es el cumplimiento de este pasaje. Cuando le dice a aquellos fariseos, id y aprended lo que dijo el profeta, con misericordia quiero. Pues aquí el sacerdote, a pesar de las artimañas de David, actúa con misericordia. David no podía comer de estos panes, no debía hacerlo, pero el sacerdote ve su necesidad. Y el sacerdote actúa en coherencia con el Dios de la misericordia. Pero David no solo tenía necesidad de pan, sino que vamos al capítulo 8, aunque leeré también el 7, y vemos lo que ocurre. Que ahí, aquel día se encontraba, el 7, y estaba ahí aquel día, pues había tenido que quedarse delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, el edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y este detalle, aunque nos lo ponen brevemente, será de vital importancia más adelante. Capítulo 21, versículo 8. Después dijo David a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no he traído mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David respondió, ninguna como ella, dámela. Y se levantó David aquel día y huyó de la presencia de Saúl, a donde Aquis, rey de Gat. David tiene necesidad de alimento, pide alimento con una artimaña, y ahora tiene necesidad de un arma para defenderse, de una herramienta de defensa, y pide entonces un arma. Pero en la petición de David vemos que continúa con su artimaña, con su treta, vemos que continúa con su mentira. Mira, la mentira de David empieza con mentir respecto a la razón por la que viene solo. El sacerdote se sorprende y dice, no, es que vengo solo, pero que estoy en una misión secreta del rey. Miente diciendo que la razón por la que se encuentra en ese lugar es una misión. Miente incluso diciendo que se encontraría con Saúl más adelante. No te preocupes, vengo solo porque estoy en misión secreta del rey y ya me encontraré con él en un lugar que hemos acordado. Y ahora miente diciendo que la razón por la que no está armado es por la urgencia de la orden de Saúl para esta misión secreta que le había dado. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Lejos es este David del que conocimos como aquel varón ejemplar. No está actuando como el David que conocíamos.
Y lo cierto es que la artimaña, que la treta, que la mentira de David tiene resultado. Y hasta podemos sorprendernos en decir, tiene el resultado que buscaba. Quería pan, obtiene pan. Quería un arma, obtiene un arma. Es más, no obtiene cualquier arma. Obtiene el arma legendaria del gigante que él derrotó. Aquella de la gran hazaña que él había hecho. Pero la mentira de David tiene un resultado inmediato. Y en cambio, su resultado posterior será catastrófico. Hermanos, así funciona la mentira. Poquito a poco nos vamos metiendo en ella hasta que somos completamente esclavos de ella. La mentira nunca es pequeña, pero la mentira siempre engendra más mentira. De manera que una pequeña falsedad de David engendra otra y otra y otra y otra. Y David logra todo lo que busca. Tiene pan, tiene espada, la espada de Goliat. Aquí cabe notar algo. Resulta que tras haber derrotado al gigante, David se llevó las armas a su tienda. Así nos lo da a conocer el pasaje en el cual David mata a Goliat. Dice que él llevó esas armas de Goliat a su tienda. Pero ahora aparecen aquí, lo que nos da a entender que David las había dedicado a Dios. Y las había dejado en Nob, en este lugar en el que ahora se encuentra. Por lo tanto, cuando David pregunta si tienen armas, probablemente está pensando en la espada de Goliat. Probablemente está jugando con astucia. Es una estrategia para hacerse con el arma que le había dedicado al Señor. Y esta espada había sido símbolo de victoria, de la fidelidad de Dios, a pesar de los gigantes, a pesar de tener todo en contra, a pesar de ser un pequeño contra un gigante. Pero ahora esta espada no sería tomada para la victoria ni para la vida de Israel, sino que a causa de su mentira sería tomada para la derrota y para muerte en Israel. Y de esa manera, entonces David sale de Nob, de la presencia de Ahimelech, y se mueve hacia Gat, donde está el rey Aquís, el filisteo. Recuerda, está huyendo del rey de Israel, de manera que decide que donde tiene que ir es donde los filisteos. Del versículo 10 al 15 nos narra entonces cómo éste va donde este rey, donde Aquís, y cómo la leyenda del pastor que mató a un gigante le persigue. Versículo 10 al 15. Se levantó David aquel día y huyó de la presencia de Saúl, donde Aquís, rey de Gat. Y le dijeron a Aquís sus siervos: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien se cantaban en danzas, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David guardó en su corazón estas palabras y temió mucho a Aquís, rey de Gat. Por eso cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco en medio de aquella gente. Arañaba las puertas y dejaba que la saliva corriera por la barba. Y Aquís dijo a sus siervos: mirad, este hombre es un demente. ¿Por qué lo habéis traído ante mí? ¿Acaso me hace falta locos para que hayáis traído a este a hacer sus locuras delante de mí? ¿Va a entrar este en mi casa? Como la leyenda de David lo persigue, este tiene miedo, porque está huyendo, porque no tiene un ejército, porque se encuentra ante los filisteos, porque se encuentra ante un rey que no teme a Dios. Aunque veremos más adelante que se volverá a refugiar una segunda vez en Gat, justamente con Aquís, pero eso lo veremos más adelante. Y David entonces decide hacerse el loco. Y no en un sentido figurativo, sino literal. Y empieza a actuar haciendo locuras para que estos no tomen su vida. Y continúa buscando asilo. Busca en Gat, donde Aquís, y ahora va a buscarlo en Adulam,
en la cueva de Adulam y en Mispa de Moab, versículos 1 al 5 del 22. David partió de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí y se reunieron con él. También se levantaron todos los que estaban en dificultades, los que tenían deudas y los descontentos, y eran en total unos 400 hombres. Y David se convirtió en su jefe. Y de ahí se fue David a Mispa de Moab. Y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los llevó pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y entonces partió David y entró en el bosque de Aret. David sigue con su vida de fugitivo y está buscando refugio, y lo busca entre los filisteos, y lo busca aquí, y lo busca allá, y se va a las cuevas, y se va donde el primer rey, y donde el segundo rey, y en todo momento está huyendo y no deja de ser un prófugo. Pero empieza a seguirle no solo su familia, sino también unos 400 hombres. Y el Señor le dice entonces que debe marchar a Judá. De manera que David se va al bosque de Aret. Mientras David huye, mientras ocurre todo esto, ¿qué creéis que estaría haciendo Saúl? Pues Saúl, ante lo que ha ocurrido, ante cazar a David, pero no lograr encontrarlo, ante su tentativa de muerte contra David, pues entonces se indigna y reclama al rey en el versículo 6 al 10. Saúl oyó que David y los que estaban con él habían sido vistos, y estaba Saúl sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco sobre un alto, con la lanza en su mano y rodeado de todos sus siervos. Y dijo Saúl a los siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenares, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí? ¿No ha habido quien me informara de cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí? Ni hay ninguno de vosotros que se conduela de mí y me dé a conocer cómo mi hijo ha sublevado contra mí a un siervo mío, para que me aceche tal como lo hace hoy. Y entonces Doeg, el edomita, el del versículo 7 del capítulo anterior, que estaba en Nob, ahí donde Ahimelech, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió diciendo: yo vi al hijo de Isaí llegar a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob. Este consultó al Señor por él, le dio provisiones y también la espada de Goliat del filisteo. En el reclamo del rey está aquí Doeg, el edomita, que le da todos los detalles sobre el andar de David, sobre cómo éste fue a Nob, donde Ahimelech, cómo comió y se sació, y cómo salió armado de aquel lugar con la espada de Goliat. Saúl está herido. Se encuentra herido porque recuerda que el Dios de Saúl es Saúl. Porque él no entiende cómo es posible que su hijo prefiera a David, al que el Señor había elegido, antes que a sí mismo. Porque Saúl no entiende el andar de los que buscan la voluntad de Dios. Porque Saúl será rey sobre Israel, pero no es del rey soberano sobre el mundo. Porque Saúl ya no es aquel varón que conocimos en aquel principio. La pregunta es entonces, si Saúl empezó bien, y ahora hemos visto cómo poco a poco se ha separado de lo que el Señor demanda, y David empezó bien y ahora es un mentiroso, ¿qué ocurrirá con David? ¿Le espera el mismo fracaso que a Saúl? Lo veremos más adelante. Pero
Doeg da parte de Ahimelech. Y entonces Saúl ya no solo va a reclamar a sus siervos, Saúl, que no soporta la alianza que había entre su hijo David y su hijo, entonces va a hacer llamar al sacerdote. Y continúa en el versículo 11 al 17. Mandó el rey a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron ante el rey. Y Saúl dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Aquí me tienes, señor mío, respondió el sacerdote. Y Saúl añadió: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él para que se subleve contra mí y me aceche como lo hace en el día de hoy. Y Ahimelech respondió al rey: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que además es yerno del rey y sirve a las órdenes y todos lo honran en tu propia casa? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? No, lejos de mí. Que el rey no culpe de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa, grande ni pequeña, sabe de este asunto. Pero el rey respondió: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y luego dijo el rey a la gente de su guardia que estaba a su lado: volveos y matad a los sacerdotes del rey, porque también la mano de ellos está con David, pues aunque sabían ellos que huía, no me lo dieron a conocer. Saúl entonces no solo se levanta contra David, sino también contra Ahimelech. Pero Ahimelech no hizo nada fuera de lo que se esperaría que hiciera. No hizo nada incorrecto. Cuando David vino con necesidad, actúa con hospitalidad. Al ver a alguien necesitado, actúa con misericordia. Y además vemos que éste tenía por costumbre consultar al Señor su voluntad para hacérsela saber a David. De manera que seguramente había una relación, una amistad entre David y Ahimelech. Por algo David fue a llevar ahí la espada de Goliat. Pero Ahimelech no sabe nada respecto a los asuntos que hay entre Saúl y David. Incluso defiende la fidelidad del pastorcillo hacia el rey. E incluso normaliza cómo David busca constantemente la voluntad de Dios. David entonces actuó con mentira, con engaños, con dobles intenciones, con estrategia mentirosa. Y el resultado inmediato, pues para él fue positivo. Pero la mentira nunca es positiva. Y sus frutos pueden parecer deliciosos, pueden parecer buenos, pero jamás traerá algo bueno. Y ahora Saúl está en contra del sacerdote Ahimelech y de toda su casa. Ciertamente, le dijo a Ahimelech: morirás, tú y toda tu casa. Dicho esto, dio la orden de que mataran al sacerdote. Segunda parte del versículo 17. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Y entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete y arremete contra ellos, contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y atacó a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada, a hombres, a mujeres y niños, y hasta los de pecho, y bueyes, y asnos, y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Nadie quería matar a los sacerdotes del Señor, pero Doeg no tiene reparo en hacerlo.
el edomita no tiene reparo en levantar sus armas en contra de los inocentes. Y toda la casa de Ahimelech, 85 personas, son pasados por la espada, por la mentira de David. Cuando conocimos a Saúl, este había ido a consultar la voluntad de Dios con el profeta Samuel. Pero ahora el rey mata a sacerdotes que consultan a Dios por David. Más adelante vimos cómo Saúl se negó a obedecer a Dios y perdona a los amalecitas del juicio del justo rey Dios. Y el Señor había ordenado que no hubiera ningún amalecita con vida, pues todo lo que habían hecho repudiaba al Señor e iba en contra de lo que es el Señor. Pero ahora el rey levanta su espada en contra de los sacerdotes del Señor, hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. De manera que Saúl, hermanos, llega a ser ejemplo de lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Y se volvió Doeg el edomita y atacó a los sacerdotes y mató en aquel momento a 85 hombres que vestían efod de lino. Y Saúl se levantó contra Nob, la ciudad donde vivían estos sacerdotes, y mató a fila de espada a hombres, a mujeres, a niños y hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió de espada. ¿Qué hará David ante esto? La pregunta es, ¿David repetirá lo que hace Saúl? ¿Seguirá en la misma línea? ¿Empezó bien, termina mal? ¿Empieza bien, termina bien? ¿Qué pasará con David? Pues entonces continuamos versículos 20 al 23. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó donde estaba David. Y Abiatar notificó a David cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y David le dijo, ya sabía yo que aquel día, que si estaba ahí Doeg el edomita, él se lo haría saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Y aquí vemos la diferencia entre el corazón de Saúl y el corazón de David. Mientras uno busca solo lo suyo y nunca acepta la corrección del Señor, el otro acepta que todo esto ha ocurrido a causa de su mentira, de todo lo que había engañado diciendo Ahimelech en aquel lugar de Nob. La mentira de David trajo como resultado la muerte de 85 sacerdotes del Señor. Y esto es lo que hay que rescatar. La diferencia entre David y Saúl es el reconocimiento de su culpa. David reconoce que la muerte de Ahimelech y de su casa fue resultado de su engaño. David recurrió a la mentira y no al Señor. Prefirió confiar en sus artimañas antes de confiar en aquel que lo había librado del gigante. De manera que su fe en aquel momento flaqueó. Su obediencia desapareció. Y el pecado siempre trae muerte, destrucción, ruina. Y el fruto al principio parecía bueno. Me salí con la mía, tengo con qué saciarme, tengo con qué defenderme. Pero en aquel momento entonces David comprendió la gravedad del asunto.
De manera que hoy te pregunto, ¿dónde está puesta hoy tu fe? Porque la respuesta de David cuando se enfrentaba a Goliat no sería la misma que cuando estaba en Nob, frente a Ahimelech. Porque cuando estaba ante Goliat su fe estaba puesta en el Señor. Pero ahora que huye de Saúl, su fe está puesta en sus mentiras, en sus palabras, en sí mismo. Y la situación no ha cambiado. Y David sigue siendo un fugitivo. Y sigue siendo el enemigo número uno del pueblo de Israel. Y Saúl sigue con su cacería. Y Saúl sigue con su matanza. Pero David entonces va a cambiar. Va a arrepentirse. Va a volver a depositar su fe en aquel que es poderoso para librarlo. Te vuelvo a preguntar, ¿dónde está puesta hoy tu fe? Si tu respuesta no es en Dios, ¿a qué esperas por cambiar? No esperes a que la muerte toque tu puerta para volverte al Señor. Hermanos, una historia sinceramente trágica. No son historias bonitas, pero son historias necesarias, porque son advertencias de la vida real de lo que ocurre cuando nuestra fe no está puesta en el Señor. Cuando recurrimos a la muerte, cuando dejamos que el yo crezca en vez de que mengue, para que el Señor sea quien reine en nuestras vidas. David dijo entonces: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y veremos entonces el siguiente domingo cómo David huye al desierto y cómo Saúl está a punto de capturarlo. ¿Logrará David continuar con vida? ¿Se librará, se zafará de Saúl? ¿Será al final el rey sobre Israel? Continuaremos estudiando esto el siguiente domingo. Padre Santo, sí es verdad, Señor, que muchas veces no ponemos nuestra fe en ti. Y nuestra mirada está puesta en nosotros mismos y en los problemas. Y Señor, es verdad que ella debería ser una lección aprendida. Así como David había confiado en ti y había salido victorioso ante el gigante, pues él debería haber sabido que tú eras poderoso para librarlo del gigante de Israel, de Saúl. Pero su fe flaqueó en aquel momento. Y hoy entonces nos preguntamos, Señor, ¿dónde está puesta nuestra fe? Y te pedimos, Señor, como hizo David en su momento también, que nos examines y que rectifiques, Señor, todo aquello que es defectuoso en nosotros. Porque, Señor, muchas veces nosotros vivimos la misma situación de David y nos enfrentamos a problemas grandes que nos envuelven y no encontramos aliados en nuestro camino. Pero no nos permita, Señor, abandonar la fe, abandonar tu voluntad. Queremos permanecer firmes en tu caminar. Señor, gracias por estas advertencias reales de lo que ocurre cuando el pecado toma tu lugar, oh Señor. De lo que ocurre cuando nos creemos suficientes, cuando confiamos en nuestras palabras, en nuestras estrategias, en nuestra mente. Señor, sigue moldeándonos y transformándonos. Queremos ser más como tú. En el santo nombre de Cristo Jesús, Padre, toma tu lugar como Rey en nuestras vidas. Amén y amén. Y fue ahí, cuando estaba en Gat, que David escribió el Salmo 56. Dios, ten misericordia de mí, porque hay quien quiere devorarme. Me oprime y me combate cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero yo, cuando tengo miedo, en ti confío.
En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Págales conforme a su iniquidad, mi Dios, y derriban tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? Retrocederán mis enemigos el día que yo clame. Esto es, Dios está a mi favor. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra ensalzo, en Dios he confiado. No temeré qué puede hacerme el hombre. Sobre mí, Dios mío, están los votos que te hice. Te ofreceré sacrificio de alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Que el Señor os bendiga, que nuestro confiar siga puesto en el Señor.